Ahora sí, y ya por último, como colofón a este congreso, asistiremos a una interesantísima mesa redonda acerca del tema principal que estamos celebrando en el quinto Congreso Internacional de Parapsicología Ruta a lo Desconocido, el 50 aniversario de las Caras de Belmez, con unos contertulios de excepción como participantes que nos ayudarán a recordar de primera mano aquel acontecimiento. Le tomaremos el pulso a este caso sin precedentes en nuestro país y con calado internacional. Ellos son Pedro J. Fernández, Pedro Amorós, David Sentinella y Luis Mariano Fernández. Permitidme que os presente a cada uno de ellos y voy a comenzar por Pedro J. Fernández. Es locutor y actor de voz de profesión y su relación con el misterio comenzó en 1999, realizando un programa radiofónico llamado La llave del conocimiento, dedicado a la temática paranormal. Fue vicepresidente primero de investigación en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y mientras que le fue posible, participó activamente en la investigación de este tipo de casos. Su atracción por el fenómeno de las caras de Belmez fue notable durante muchos años y desarrolló un buen número de experimentos en el interior de la casa jienense. En la actualidad ya no dedica su tiempo libre a esta temática, ya que está muy volcado en el desarrollo de su profesión como actor de voz y docente. De Pedro Amorós, ¿qué decir? Durante más de 26 años se dedica a la investigación sobre la transcomunicación instrumental para la posible demostración empírica de la existencia de una posible vida después de la muerte. Hoy en día está especializado en el estudio de la psicofonía y es considerado como uno de los investigadores más rigurosos y serios del mundo, poseyendo un extenso archivo de grabaciones conseguidas tanto en investigaciones de campo como de laboratorio, y que en la actualidad cuenta con más de 60.000 psicofonías rigurosamente estudiadas y analizadas. En sus últimas investigaciones está centrando sus esfuerzos en conseguir resultados con el uso de portadoras de alta frecuencia con el fin de facilitar la captación de las psicofonías. Pedro Amorós, además, es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995, y con la que realizan innumerables investigaciones por toda la geografía internacional, dando rigor y analizando curiosos casos como el de Belmez de la Moraleda, en el que se plantearon una serie de hipótesis que daban un nuevo enfoque a uno de los fenómenos parapsíquicos más conocidos del mundo. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales de misterio como parapsicólogo e investigador en transcomunicación. En el año 1998 representó a España en el Congreso Internacional de México sobre TCI, organizado por CARIN y sponsorizado por el Gobierno de México. David Sentinella es periodista, escritor, locutor y divulgador. Miembro del podcast de la Escúpula de la Brújula en Podium Cadena SER, ha compaginado su trabajo en prensa escrita, redactor jefe de la revista Enigmas del Hombre y del Universo, con el mundo de la radio. Ha trabajado en Radio Euskadi, Radio Voz, Punto Radio y de la televisión, redactor guionista en Euskal Telebista y Telecinco. Es autor, entre otros libros, de Más allá de la vida, Cúpula Planeta, de esa editorial, y El enigma de las momias, que ha sido traducido a varios idiomas. Vicepresidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, SEIP. También ha sido reportero y guionista en varias series documentales y director editorial de la colección Investigación Abierta de Ediciones Nautilus. Estudió Ciencias Empresariales, técnico en tratamiento digital de imagen, máster en radio y televisión y máster en marketing digital. Y ya por último, el gran Luis Mariano Fernández. Inició su carrera en 1990 en Radio Costa del Sol, donde fue presentador y editor.
Posteriormente se trasladó a Cadena SER, donde fue reportero en programas como Milenio 3, Ser Curiosos, Espacio en Blanco. Posteriormente se trasladó a Mijas Comunicación. Aquí se desempeñó principalmente como presentador, presentando y dirigiendo Mis Enigmas Favoritos, desde 1999 hasta 2014, en la que tuvo la oportunidad de entrevistar a JJ Benítez, Fernando Jiménez del Oso, Robert Bauval, entre otros. Posteriormente organizó y creó muchos otros programas como Noches Casi Secretas, del 2002 al 2014. También colaboró con Iker Jiménez en el libro publicado Tumbas sin nombre. Fernández ha recibido un importante premio español de periodismo por su programa de televisión Mis Enigmas Favoritos, como el programa mejor valorado de la televisión local de España en 2008, de la Organización de Asociaciones de Televisiones Locales de España. En 2015 se trasladó a Latinoamérica, donde ha permanecido durante el último año trabajando en sus propios programas transmitidos en línea. Es presentador, editor y director de programas como Mis Enigmas Favoritos, El Viajero del Alma, Conectando Almas. También colabora escribiendo artículos en la revista Enigmas y Año Cero. Pues bien, os dejo con todos ellos y muy buenas manos. A continuación, damos paso a la mesa redonda bajo el tema principal, las caras de Belmez. Bueno, pues y estoy de nuevo, me estoy escuchando doble, no sé por qué. Ahora, perfectamente. Aquí estamos de nuevo, amigos. Me han pedido desde la realización que más o menos coordine yo un poquito lo que es la mesa redonda a la que vamos a asistir ahora en estos momentos. La verdad es que para mí el hecho de hablar de Belmez es un hecho muy importante para mí. Es sin duda uno de los fenómenos paranormales más importantes del mundo. Es algo que a mí, en el año 1995, cuando se funda la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, considero que es el primero de los fenómenos, o uno de los primeros que queríamos investigar, y así se hizo. Mis andadas en Belmez empezaron con María Gómez Cámara en el año 1995, intentando introducirme dentro de este fenómeno que no nos iba a dejar indiferentes, ¿no? Lo cierto es que ha habido muchísimas personas detrás, desde los miembros fundadores como mis queridos Antonio García Sancho, como Manuel Capella, como Beatriz Martínez, que es mi mujer, como Gracia, como otros tantos, Elena y por supuesto pues José Requena, ¿no? José Requena, uno de los queridos amigos con los que he compartido muchísimas investigaciones y que también desarrollamos esta investigación inicial de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Belmez de la Moraleda. Desde aquel entonces pues han pasado ya pues 24 años de mi vida prácticamente asistiendo a Belmez de la Moraleda anualmente o a veces en un año decenas y decenas de veces, como ahora creo que hablaremos con la proyección de las investigaciones que se han desarrollado. Y aquí, posteriormente, después de la fundación de la SEIP, es cuando entran en juego personas como, por ejemplo, Luis Mariano Fernández, que aunque ahora no lo está desarrollando, todavía tiene el carácter de coordinador de Andalucía junto con nuestro querido Alfonso Neto y que bueno, pues con el que tanto hemos disfrutado, con el que tanto hemos hecho. Luego también, por supuesto, con nuestro querido Pedro J. Fernández, nuestro Pedro Fernández, que le tengo un especial cariño porque lo considero un hermano. Es una persona que quiero mucho. Y
personas que a lo mejor pues no han estado ahí o que no se han visto porque han estado detrás de las cámaras, pero que han hecho mucho por el fenómeno de las caras de Belmez, ¿no? Como por ejemplo mi querido Teo Plaza, que recomiendo a todos su canal Misterio TV, La Magia del Misterio, que está ahí, que ha estado ahí y que estará, y que sabe que siempre cuento con él. Y un beso muy fuerte, Teito, desde aquí. Con él empecé, yo creo que los programas en Antena 3 Televisión, en esa serie Alerta 112, con la que tan bien me lo pasaba con Teo, recorriendo misterios, hablando de misterios. Él, desde un punto de vista de la cámara, él estaba detrás de la cámara, pero él y yo siempre hemos sido un buen equipo de televisión, un buen equipo de investigadores, ¿no? Uno que hacía posible que todo se viera y el otro que pensaba un poco dónde, cómo y cuándo ir y qué hacer, ¿no? Aunque Teo también tiene mucho de esto. Así que le envío un beso muy fuerte porque es merecido, ¿no? Es merecido. Y con el tiempo ya fueron entrando muchísimas más personas dentro de lo que era el carácter de la investigación. Nuestro querido David Sentinella, nuestro gran Lorenzo Fernández, todos estos amigos que forman parte y que han formado parte de todas estas experimentaciones que hemos hecho en la SEIP y que poco a poco, bueno, pues con el auspicio y el amparo del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda siempre nos ha ayudado. Desde los primeros tiempos de María Rodríguez Arias, que fue muy confuso todo, y ahora explicaremos el porqué, e incluso en los tiempos actuales con nuestro querido alcalde de Belmez, que es Pedro Justicia, ¿no? Y que le enviamos también un fuerte abrazo. Y también una persona que ha velado porque el fenómeno de Belmez sea defendido con honor, con respeto, con pasión, que es Antonio Díaz. Antonio Díaz, que me ha demostrado y ha demostrado a lo largo del tiempo que ha formado parte de ese mundo del misterio, pese a que a lo mejor no haya investigado, ¿no? Pero siempre hemos necesitado gente en todas partes, ¿no? Gente, pues, que ha estado detrás de esas cámaras y que ha llevado el estandarte de Belmez de la Moraleda a todos los países del mundo. Recuerdo aquellos momentos en los que ahora vamos a hablar junto con mis queridos amigos. Quería hacer esta pequeña entradilla porque creo que es necesaria y, por supuesto, he de reconocer la valía de todos mis compañeros. Sé que me dejo muchos, pero desde lo más profundo de mi corazón los llevo a todos dentro. Pese a que los vericuetos de la vida pues, nos haya llevado por unas circunstancias u otras, siempre hemos coincidido en este lugar, en el punto del misterio. Y como dice mi querido Luis Mariano, el pueblo del misterio, ¿no? Que es Belmez de la Moralidad. Y así quisiera, no sé si están, porque yo no tengo la producción delante, no sé si José David de la Rosa, tienes ahí a nuestros compañeros, que nos los vayas pasando poco a poco, nuestro Fernando, nuestro Antonio Díaz Rodríguez y nuestro Pedro Fernández, que tienes el micro muteado. Así que acuérdate de desmutearlo para hablarlo. Me lo han dicho, dice, recuérdale a Pedro que tiene el micro muteado. En fin, qué deciros, que os quiero mucho, gracias por estar aquí. Es un verdadero honor haber dedicado este Congreso Internacional de Parapsicología, este quinto Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo desconocido, por parte de nuestros compañeros Alfonso Neto, José David Flores, José David de la Rosa y otros tantos que no vemos, pero como yo decía, que están siempre ahí. Así que nada, me han pedido, Fernando, que modere Es que yo digo Fernando porque acabo de estar hablando ahora mismo con él con una conferencia, coloquio, ¿no? Pero que me han pedido que modere un poco el tema y así lo voy a hacer. Creo que tenemos un vídeo de David Sentinella, ¿verdad, José David? No sé si lo tenemos preparado. Ahora te voy a pedir que lo pasemos, ¿no? Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, sí, tenemos un vídeo de David que, bueno, él quería estar aquí con nosotros, pero evidentemente
el tema profesional pues le ha llamado a la puerta y eso no se puede remediar. Al igual que Luis Mariano, que en este preciso momento está volando desde Madrid hasta Málaga, con lo cual tampoco podía estar con nosotros en el día de hoy. Las casualidades, que más que casualidades son causalidades, ¿verdad? Como digo, tenemos ese vídeo de David Sentinella en el que, bueno, él quería dar esa impresión, ¿no?, de lo que él vivió en Belmez y de lo que, bueno, él ha querido contarnos sobre bueno, no solamente su impresión, sino su vivencia personal en aquel lugar, ¿no? Pues si te parece, José David, vamos primero a presentar a nuestros compañeros, a darles la bienvenida y luego en el transcurso, bueno, pues ya cuando todos expongamos un poquito las cosas, pues vamos a... Tú nos pides. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, José David. Bueno, antes de nada, quiero darle un beso a una persona muy especial que quiero mucho. Y él se llama Pedro J. Fernández, mi hermano. ¿Cómo estás, Pedrito? ¿Qué tal? Pues nada, encantado de veros, aunque sea por las cámaras. Desde luego esto no tiene perdón de Dios. Porque hace tanto tiempo que no nos vemos las caras, nunca mejor dicho. Y bueno, sabéis que os echo a todos mucho de menos. Echo de menos las aventuritas que hemos vivido, que han sido muy interesantes. Pero la vida nos va poniendo también cosas delante, sobre todo asuntos laborales que tenemos que atender y que, bueno, pues nos van, sobre todo los que nos hacemos, entre comillas, empresarios, al final pues tenemos que estar un poquito pues dedicados a ese negocio. Y bueno, pues nada, que estoy encantado de estar con vosotros y en esta fecha tan maravillosa como es el medio siglo del fenómeno de los fenómenos. El fenómeno que para mí fue y sigue siendo pues algo que yo siempre decía encontraré yo en mi vida, algo que realmente sea capaz de defender a capa y espada y que con el nivel crítico que siempre creo que he mantenido pudiera llegar a sorprenderme y hasta el punto de defenderlo a cal y canto, a pesar de las críticas que a lo largo de todos estos años yo también personalmente he podido recibir por estar pues defendiendo el tema de las caras. Nos han pegado muchos palos, Pedro. Creo que ha sido un fenómeno que ha merecido la pena. Sí que es cierto que ha sido un fenómeno un poco agridulce en ese sentido, de que hemos tenido que invertir muchísimo tiempo, ya no solo en investigar como podíamos hacerlo o con las herramientas que estaban a nuestro alcance o con el nivel intelectual que cada uno pudiera aportar al asunto de las caras, sino que también hemos tenido que pelear pues contra gente que pues iba a tomarse una foto y montar pollos, gente que intentaba grabar vídeos falsos para luego montar pollos, gente que intentaba falsificar de alguna forma el fenómeno para manchar todo lo que se había trabajado hasta la fecha. Es decir, hemos peleado con familia, que tampoco ha sido fácil para ellos, es cierto. Tenemos en cuenta que bueno, hemos estado en una casa en el año 71, ya en los últimos coletazos del franquismo, que esta mujer pues tenga que abrir su casa a toda clase de investigadores de bata, como lo eran antiguamente, ¿no? Porque yo me imagino la época y ver cómo su casa se llenaba de guardia civil, de policía, unas manchas en el suelo, el clero detrás de si el fenómeno era de origen demoníaco o no. No ha sido fácil para la familia, evidentemente. Y dejarnos entrar a todos los que hemos ido, a todos los indios que hemos ido a ese fuerte vaquero, a intentar arrojar un poquito de luz o a autoconvencernos de que el fenómeno es real, pues hace que también el esfuerzo de la familia se haya visto muy entregado. Y muchas veces sí que es cierto que nos hemos encontrado con diversas salidas de tono en determinadas
con determinadas personas, pero al fin y al cabo es que es entendible, ¿no? Que nos haya pasado esto también, porque estamos hablando de una casa particular, un domicilio particular, y no es algo que tengamos ahí, que alguien venga a verlo sin más. Y que estamos en boca de todo el mundo, porque en Belmez siempre ha estado en boca de todo el mundo. Y bueno, pues ahí hemos intentado hemos dado muchísimos palos de ciego, porque había gente que criticaba, es cierto que había gente que criticaba que íbamos un poco no con mucho orden, pero es que el fenómeno de Belmez es un misterio. Sí. Y los misterios son misterios porque no están resueltos, porque alguien tiene que intentar resolverlos y porque tenemos que hacer el ensayo, la práctica, el error, equivocarnos, hacer locuras y decir, si pongo aquí echo una gota de agua, aparecerá una cara, y si aparece aquí y aquí echo otra gota de agua, aparecerá aquí. Y alguien intenta que le expliques el por qué echas 2 gotas de agua en esos sitios y tú no sabes darle una explicación, simplemente intentas poner en práctica cosas para resolver un misterio que como tal y como su denominación indica, pues que no sabes muy bien cómo comportarte ante él, por mucha bata blanca o por mucha ciencia que quieras meter. Al final ya llega un minuto en que un momento en el que tienes que ocuparte de hacer otro tipo de ensayos, de pruebas, que por muy loco que pueda parecer, pues en algunas ocasiones ha dado resultado. Un buen resultado. De todas maneras, ahora vamos a hablar puntualmente. Déjame, Pedro, que presente a nuestros otros compañeros de la tertulia, porque yo tengo muchas cosas que hablar contigo en esta exposición, porque hemos investigado muchísimo, ¿no? Tenemos también a nuestro querido Antonio Díaz, que para mí ha sido un puntal importantísimo dentro de Belmez, porque es una de las personas que, aunque hoy en día está en política con muy buen acierto, pues evidentemente es una de las personas del pueblo de Belmez de la Moraleda con la que yo he tenido la oportunidad de hablar mucho, largo y tendido, y creo que es para mí uno de los referentes dentro del mundo del misterio de las caras de Belmez, desde un punto de vista lógico, quizás un poco detrás de las cámaras, como yo decía. Antonio, querido amigo, un abrazo ante todo y que sabes que dentro de poquito espero dártelo en persona. Y bueno, pues quería darte la bienvenida a tu congreso, también en homenaje al 50 aniversario de las caras de Belmez, que no nos deja indiferentes. Gracias por estar aquí, Antonio, y es un placer desde la posición de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas hacia lo que es el Ayuntamiento de Belmez y tú como esta persona representante. Buenos días. De verdad que el honor y el placer es mío, porque yo cuando me lo comentó David no me lo esperaba y tampoco sabía cómo tenía que hacerlo, lo que iba a hacer. La verdad que estoy un poco nervioso. Lo primero, saludaros a todos, a los compañeros de tertulia, que creo que no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Espero tener ese placer pronto, ¿vale? Y bueno, ¿qué decir yo de las caras? Pues yo, ya ves, me he criado en la calle, lo he vivido los buenos momentos de afluencia, he vivido los malos, las caras siempre funcionando, las caras siempre moviéndose. La verdad, he vivido el hartazgo de la sociedad del pueblo de Belmez, bueno, ya sabéis, nos han machacado a todos, desde las personas que viven en Belmez, vosotros, habéis salido también muy machacados por muchos sitios. Totalmente. Y la verdad que llegó el día y llegó el momento, aprovechando de que Pedro Justicia, mi alcalde, quiso contar conmigo para formar parte de su proyecto, ¿vale? Y yo creo que un día pues llegó el momento de decir que en Belmez teníamos que quitarnos ya los complejos y el estigma de defender lo que es, de lo que sale en Belmez. Yo creo que es el misterio parapsicológico más importante de la historia, ¿vale? Y entonces un día sentados estuvimos pensando que esto ya no podía seguir así, que Belmez
tenía que tirarse para adelante y orgullosamente defender lo que había salido en la casa de María, ¿vale? Porque sí es verdad que, y tú lo sabes, que mucha gente del pueblo ya estaba un poquito harta de que nos trataran de embusteros y de mentirosos, de haber hecho el pueblo rico en torno a las caras y bueno. Y eso no es nada verdad, eso es Claro, falso totalmente. exactamente, eso es. Y entonces pues ya nos pusimos a trabajar y la idea fue pues empezar con el tema de la Bienal de Parapsicología, ¿vale? Que sí es verdad que empezamos un poco verde, empezábamos de cero y bueno, y como sabéis pues este año con el tema del 50 aniversario nos hubiera gustado realizar esta tercera Bienal, porque va en su tercera edición, en agosto, haciéndolo coincidir con los días exactos en que salieron, exactamente. Pero claro, con el tema del COVID, etcétera, pues no ha sido imposible, ¿vale? Entonces, lo hemos tenido que dejar para finales de septiembre, estamos trabajando y bueno, ya hacer un llamamiento, hacer una invitación formal de que ya sabéis que estamos por aquí. Ya poco a poco nos iremos poniendo en contacto y bueno, a ver cómo sale este año. Yo la verdad es que quiero agradecerte ese esfuerzo y sobre todo también a Pedro, al buen amigo Pedro Justicia, alcalde, por todo ese ímpetu que habéis cogido por esa creación de la Bienal, que sé que tú has trabajado muchísimo, que te lo has currado mucho y que creo que también está dando un vuelco y es importante que todos formemos parte de lo que es ese estímulo, que apoyemos sobre todo y con la cabeza bien alta. Mira, Antonio, yo antes de pasar un poco a las exposiciones en la tertulia, yo te digo una cosa. Yo he viajado por muchos países y cuando he estado en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, o en Francia, o en Italia, me he dado cuenta de que todo lo relacionado con el misterio es poderosamente importante y se lleva con la cabeza bien alta. Y te voy a dar un pequeño reflejo. Este jueves que viene, no sé cuándo estaréis viendo esto, pero este jueves que viene y el viernes, yo voy a dar una charla dentro de lo que es un congreso en la que incluso viene la ministra de Turismo y el secretario nacional de Turismo para potenciar el sector turístico en cuestión del misterio en España. Y te lo digo para que sepas que también el gobierno está haciendo eco realmente de que el sector del misterio es un sector activo. Yo tengo el gusto de que me hayan seleccionado como uno de los representantes del misterio, pues gracias a mis libros, como Guía de la España Misteriosa, o al canal mío en YouTube, La Aventura del Misterio, que está teniendo una repercusión muy importante. Y entonces se han fijado en que el recorrido por esos lugares turísticos donde se mezcla la cultura, donde se mezcla incluso hasta la gastronomía, podríamos decir, donde se mezcla lo que es la historia y, por supuesto, el misterio, están teniendo una evolución muy importante. Creo que es un paso muy importante el que se está dando ahora en este país, en ese sentido, en el sector turístico. Creo que es un decir, vamos a sacar la cabeza por el mundo del misterio. Yo me siento muy orgulloso de que realmente, bueno, pues estemos despertando ante este mundo y de verdad que aplaudo esa valentía que habéis tenido vosotros como, bueno, pues cabeza de lanza en este, o como punta de lanza, como se suele decir, en este sentido, para abrir esa brecha y decir, bueno, pues aquí está Las Caras de Belmez, uno de los principales fenómenos paranormales del mundo y que, bueno, pues vamos a hacer un poco alarde y a sacar la cabeza, porque aquí el que quiera que venga, que estudie, que investigue y que saque sus propias conclusiones, como lo decíamos antes con Fernando. En fin, bueno, pues esa es un poco la reflexión mía. Y bueno, tenemos también a nuestro querido Fernando, que estás por aquí. Hola, don Fernando, ¿cómo está usted otra vez? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, ¿cuánto tiempo? Sí, es verdad. Es como si hubiera sido hoy mismo, la última vez que estos charlamos. Saltos del tiempo a mí me apasionan. Bueno, ¿cuál es un poco tu posición dentro de que, así como el preámbulo al tema de Las Caras de Belmez?
Bueno, para mí Belmez supuso mi introducción como actor o como participante en este mundo del misterio, y yo creo que tuve la gran suerte, el gran privilegio de entrar por la puerta grande, porque pude experimentar en Belmez, en esa casa donde nació María, si no me equivoco. Yo al final me lío con unas casas y con otras. Sí, es donde nació ella, sí. Donde nació ella. Pude asistir a mi primera investigación in situ de la SEIP, en una sesión en la que pasó absolutamente de todo, y que luego podremos comentar. Si yo quiero que es mejor a varias bandas, porque estabas tú, estaba Pedro J y demás. Y luego es un lugar que además no es solo importante para mí, sino que realmente cuando uno consulta la hemeroteca, descubres que esa importancia viene de antiguo. Es decir, toda la historia que tiene que ver con Germán de Argumosa, con el notario que sella la casa, con mi padre en su época dándole, brindando su espacio para darle una mayor difusión a lo que estaba pasando aquí. Y yo recuerdo de escuchar a mi padre diciendo que el tema de las caras de Belmez pues era realmente el mayor misterio parapsicológico de toda Europa, y que lo teníamos aquí, y que tenía además esos elementos objetivos como pueden ser las caras en sí mismas, como puede ser la intervención de elementos externos pues a los propios investigadores, como puede ser ese cierre por parte de un notario de esas estancias en las que, mientras están cerradas judicialmente, aparecen caras nuevas. En fin, yo creo que es un lugar realmente apasionante, en el que desgraciadamente pues poco podemos hacer hoy por hoy, junto con el resto de temas de la parapsicología, que especular y que lanzar hipótesis, porque me temo yo que en este campo de investigación todavía estamos muy, muy verdes, y no se puede hacer como en otras ramas de la ciencia, en el que uno puede inferir, puede deducir cosas a través de los datos que va recopilando. Yo creo que en este caso lo más a lo que podemos ir de momento aspirando es a recopilar con objetividad todos los datos de los que podamos disponer, ir acumulando esa colección, incluyendo cuantos más elementos objetivos mejor, para poder saber, para poder en un futuro... No sé si le ha fallado un poquito la conexión a Fernando. Analizar eso. Está retomando la conexión. Vale. Sí. Sí, ya le tenemos otra vez aquí. Se te había cortado un segundito, Fernando. Es la transcomunicación lo que tiene, sí. Sí. es lo que nos difiere un poco. Yo es que estoy al otro lado del río, sí, y falla un poco. Bueno. Qué bueno. Bueno, gracias, Fernando, muchas gracias. Bueno, y a mí me gustaría que nuestros compañeros de realización, a ver si pudieran ponernos el vídeo de nuestro querido David Sentinella, que nos ha dejado, y por lo menos vemos ese carácter un poco que él nos decía en el vídeo. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, antes de nada me gustaría agradeceros la invitación para participar en este 5º Congreso Internacional Ruta a lo Desconocido. Ya lo sabéis, para mí es un verdadero placer estar aquí con vosotros un año más. Y la pena es que me gustaría estar en directo, en esa mesa redonda virtual junto a mis queridos Pedro y Perico, pero bueno, desgraciadamente al final, por cuestiones laborales, me ha sido imposible. No obstante, y como me pediste que hablar un poco sobre el proyecto Génesis que llevamos a cabo y de mi experiencia personal y mi opinión de las caras de Belmez después de investigarlas in situ durante esos años, voy a comentar algunas cosas que considero importantes sobre el fenómeno que este año cumple su 50 aniversario. Y una de esas cosas a destacar, y posiblemente la más importante, es que todos los análisis realizados coinciden en los resultados. Vamos a ver, todos sabemos que las primeras caras aparecieron en la cocina de la familia Pereira en el año 1971. Desde entonces, mucha gente ha afirmado que el fenómeno no era auténtico y que se trataba de un fraude premeditado.
Sin embargo, el problema está en que en ninguno de los diferentes análisis que se han realizado en diferentes laboratorios científicos a lo largo de todos estos años, repito, en ninguno se ha hallado una sola prueba de fraude. De hecho, quiero recordar que el primer suceso importante para eliminar esa hipotética posibilidad de fraude ya tuvo lugar en 1973, cuando el notario Antonio Palacios Luque firmó un acta oficial en la que se certificaba que la antigua cocina había estado precintada durante 3 meses y aún así, tras ese periodo de tiempo, no solo habían aparecido nuevos rostros, sino que algunos de los existentes habían cambiado de manera incomprensible. Bueno, a partir de ahí, y como el fenómeno no remitía y no tenían una explicación, en 1975 se realizaron los primeros análisis a cargo del doctor Alonso, que es miembro del CSIC y director del Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia. Pues bien, eso fue en 1975, pues 16 años más tarde, en 1991, se hicieron las segundas pruebas a petición del grupo EPTA, que presidía el padre Pilón. Pruebas que fueron realizadas por los doctores Francisco José Vallé y Juan Antonio Martín, ambos miembros del Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC. Y por si esto fuera poco, 3 años después, en el año 1994, se realizó otro análisis, en esta ocasión a manos del doctor Sagrera. Y de nuevo se comprobó, como en las analíticas anteriores, que se trataba de hormigón normal, sin añadidos, sin nitratos de plata y sin elementos pictóricos de ningún tipo. Bien, cuando nos planteamos llevar a cabo el proyecto Génesis en el año 2002, habían pasado 31 años desde que apareciera el fenómeno, es decir, 31 años aguantando a la prensa, a los investigadores y a las miles de personas que habían visitado la casa, cada una de ellas con su juicio personal. Unos salían de allí fascinados, otros, bueno, con sonrisas sarcásticas, pero todos, tras la visita, pues cada uno volvía a su casa, con su comodidad, y esto es algo importante, y su privacidad. Todos menos María Gómez Cámara. Bueno, ella y las caras, claro está, que se habían convertido, fijaos bien, en las protagonistas de la historia de una familia que había quedado marcada para siempre. Y ahí, llegados a este punto, vamos a ver, seamos sinceros y hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de aguantar tantos años con la puerta abierta todo el día, sabiendo que nuestra vida es un escaparate constante, con multitud de extraños paseándose por nuestro salón, e incluso algunos de ellos poniendo en duda incluso nuestra honradez? Y todo eso para seguir viviendo tan pobres como 31 años atrás. Bueno, pues, como es fácil de entender, María estaba cansada de visitas, de fotografías, de grabaciones, harta de que de una u otra manera hubiera gente que se sacara algún tipo de beneficio económico de todo esto y a su costa. Porque María, y eso no hay que olvidarlo, además de recibir a los curiosos, les atendía sin compensación alguna, y además soportaba el gasto económico de tener la luz encendida todo el día, gasto que se disparaba cuando, bueno, quienes íbamos allí eran o televisiones, productoras, investigadores, que conectamos las luces, las cámaras y los equipos a la red eléctrica de la casa. Además, y también hay que decirlo, sin haber recibido ninguna ayuda por parte del ayuntamiento, que eso sí, había colocado en la entrada del pueblo una señalización que ponía Caras de Belmez, como reclamo, bueno, lógicamente para atraer más visitantes, pero no se había preocupado de cuidar durante todos estos años lo que les colocaba en el interés internacional, que no era otra cosa que el suceso paranormal posiblemente más importante del mundo. Bueno, indudablemente en ese momento, en el año 2002, las circunstancias no eran como antes. El marido de María, Juan Pereira Sánchez, había muerto en 1986, la salud y el estado de ánimo de ella iban de mal en peor, y en cuanto a la gente que iba a ver las caras, bueno, pues bueno, lejos de
de aquellas multitudes que acudían en los años 70, las visitas eran pues algún investigador, algunas personas de los pueblos y provincias cercanas y algún que otro turista que caía por ahí en los fines de semana. En cuanto a las caras, bueno, pues muchas habían desaparecido y otras estaban perdiendo intensidad. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Ese era el final del fenómeno? Y en caso de ser así, la desaparición de las caras era consecuencia de la vejez, de la mala salud de María. Bueno, pues con todas estas reflexiones en la cabeza, a partir del mes de abril del año 2002, la SEIP, en colaboración con la revista Enigmas y el periódico que tenía Enigmas Express, de los cuales yo era el redactor jefe y coordinador, pues marcamos un importante punto de inflexión y abrimos una línea de investigación absolutamente innovadora a la que pusimos el nombre de Proyecto Génesis cuando lo hicimos público en el periódico. Nosotros estábamos convencidos de que de una manera u otra todo estaba relacionado y que el buen estado de las caras no solo dependía de la humedad y de la salud y ánimo de María, sino que también influía la cantidad de gente que acudía, como si de alguna manera las caras se alimentaran de la presencia, de la sorpresa, de la admiración, en definitiva, de la energía de la gente que iba a verlas. Esta era nuestra hipótesis de trabajo. Así que, bueno, pues diseñamos el proyecto con 3 fases. En la primera, lo que teníamos que hacer era controlar los trazos y las caras que ya había en el suelo y tratar de reavivar el fenómeno. Para conseguirlo, consideramos que era necesario mejorar, lo primero, el estado de ánimo de María y luego divulgar las novedades que se fueran dando para que la gente supiera que el fenómeno todavía estaba vivo y que podía ir a verlo con sus propios ojos. En la segunda fase, lo que queríamos hacer era generar un nuevo suelo sin dañar, por supuesto, para nada el que ya había, es decir, lo que queríamos hacer es crear un nuevo soporte, unas placas de hormigón encima del suelo, para ver si existía la posibilidad de que se formaran nuevos rostros en esas placas. Y la tercera fase, en la que mientras una de las placas permanecería en Belmez, el resto lo llevaríamos al laboratorio para poder realizar un seguimiento diario. Fijaos, hasta el momento nunca se había intentado hacer algo así. Bueno, es obvio que el proyecto era muy ambicioso, ¿no? Pero la verdad es que solo la idea de que pudiera ocurrir algo insólito merecía la pena probarlo. Y ahí estamos todo lo que era el equipo de la SEP bien unido. Cuando empezamos con la primera fase, gran parte de las caras, como decía, habían disminuido su intensidad. Algunas apenas se veían y otras, bueno, parecía que se estaban formando, ¿no? Pero al poco tiempo fueron apareciendo de manera tímida 9 formaciones nuevas. De ellas, 2 cosas nos llamaron la atención. Una, que en varias de esas nuevas formaciones se cumplía lo que llamamos el principio de ahorro energético, es decir, la aparición de nuevas caras aprovechando los rasgos o las líneas que ya existían, pero de formaciones antiguas. Y la otra cosa que también nos llamó la atención fue la aparición de teleplastias con formas, con apariencia de animales que curiosamente habían surgido frente a la puerta del antiguo establo. Para ser exactos, se trataba de como una cabeza de perro y la de un caballo. Bueno, pues nosotros lo que hicimos fue semana tras semana nos acercábamos a Belmez, juntos o por separado, dependiendo de nuestras posibilidades, y cuando íbamos allí hacíamos barridos fotográficos y comprobábamos la evolución de las formaciones. La importancia de lo que estaba ocurriendo, fijaos, hizo que volviera a ser noticia en diferentes medios de comunicación, no solo en Enigmas, en radios, en televisión, aunque evidentemente a una escala mucho menor de lo que había sucedido en los años 70 y apenas 80. Mucha gente pues nos llamaba, nos escribía, sorprendida de la noticia que estábamos publicando y de esas nuevas figuras que aparecían en las fotografías
ya que pensaban que el fenómeno de las caras había desaparecido. Sin embargo, las formaciones nuevas estaban ahí y las viejas, algunas de ellas, continuaban estando. Cuando pasaron 6 meses, después de poner en marcha el proyecto Génesis, en octubre del año 2002, bueno, ahí vimos sin lugar a dudas que esa primera fase que habíamos planteado había tenido un éxito notable y que, bueno, pues en definitiva habíamos cumplido los objetivos que teníamos, ¿no? El primero, el ánimo de María había mejorado, incluso, bueno, participaba de una manera activa en algunas de las pruebas que realizábamos. En segundo lugar, el fenómeno continuaba vivo y además estaba evolucionando. Y 3, las novedades que aparecían en la prensa hizo que la gente volviera a visitarlas. Así que decidimos pasar a esa segunda parte del proyecto. Y en esa segunda parte, como decimos, creamos el nuevo suelo de hormigón con cemento, con agua y arena, de la misma manera que cuando se construyó el suelo de la casa, sin acelerador de secado ni ningún otro añadido, eso hay que decirlo. Y lo colocamos en lugares estratégicos de la casa sobre el suelo, en 4 moldes que no tenían fondo, en 4 moldes de 60 por 60 centímetros, y luego 12 moldes que eran más pequeños, redondos, de 10 centímetros de diámetro. Lo que hicimos para no estropear el suelo, rellenamos la base de esos moldes con arena muy húmeda, y con ello lo que conseguíamos era, por una parte, tener la humedad necesaria y permitíamos que las placas mantuvieran un contacto directo con el suelo. Bueno, pues un día y medio después, las muestras de hormigón estaban secas y fijaos, durante el secado, en algunas de las placas vimos que aparecían, bueno, unas marcas extrañas, como líneas, como trazos, ¿no? Al principio no le dimos demasiada importancia, pero cuando se secaron nos dimos cuenta de que esos rasgos tenían las mismas características que las teleplastias que había ya en el suelo de la casa. Bueno, pues ya en la tercera fase lo que hicimos fue trasladar las placas hasta el laboratorio en Alicante, y allí bueno, pues fueron mantenidas con un poco de humedad y controladas a diario. Y allí empezó a suceder también lo insólito, porque el fenómeno parecía que se estaba reproduciendo en el laboratorio, por increíble que parezca. Aparecieron líneas sin sentido y también, bueno, pues algunos rostros. De lo que no cabía duda es que la cantidad de humedad que tuviera el suelo de cemento era un factor determinante para que aparecieran y que se definieran esas caras. Bueno, todo esto, lejos de aclararnos las dudas, lógicamente nos desconcertó mucho más porque, claro, nos hacíamos las preguntas de, por ejemplo, ¿qué energía provocaba la aparición de esos rostros y cuál era su evolución? ¿Guardaba alguna relación directa las caras que estaban apareciendo en el laboratorio con las formaciones que estaban en la casa de Belmez? Y por otra parte, y no menos importante, los investigadores, es decir, nosotros mismos, ¿teníamos algo que ver? ¿Estamos interactuando de una manera inconsciente? O bueno, o todo esto, nos estamos volviendo locos y todo esto sencillamente podíamos considerarlo como fruto de la casualidad. Bueno, pues durante todo el año 2003, el equipo de la SEIP, que llevamos adelante todo el proyecto Génesis, seguimos yendo periódicamente allí a Belmez para continuar con toda la investigación. Investigación que, por cierto, siguió dando muchas sorpresas, tanto en la Casa de las Caras como en las placas del laboratorio. Pero bueno, eso ya lo dejo para que lo comentéis ahí en directo, que yo creo que además me he enrollado bastante más de la cuenta. Bueno, chicos, un fuerte abrazo a todos y espero daros en breve ese abrazo en persona. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, David. De verdad que yo creo que has abierto un poco ya el coloquio debate y bueno, pues ahí está. Yo creo que deberíamos de subdividir el estudio del fenómeno en 2 fases, porque realmente ha tenido 2 fases, sea como fuere.
Evidentemente, por desgracia, como ya nos decía José David Flores, no tenemos a Luis Mariano, porque sería fundamental su participación, porque Luis Mariano lo ha vivido con nosotros totalmente, todo lo que vamos a narrar y todo lo que vamos a contar. Y también quiero enviar un beso muy fuerte desde aquí a María Jesús y a toda la familia Pereira, que indudablemente, bueno, pues siempre nos han facilitado todo, pese a que, como decía Pedro antes, de alguna manera, en los primeros momentos que nosotros estábamos yendo allí, siempre había que hacer un pequeño ritual, ¿no? Y por ahí me gustaría comenzar, Pedro. Realmente tenemos dos fases. Digamos que lo que es la fase del estudio en la Casa de las Caras, en la antigua Rodríguez Acosta, posteriormente calle Real y actualmente calle María Gómez, y en la calle Cervantes, donde fue la casa natal de María Gómez Cámara, que por hechos de la casualidad tuvimos la oportunidad de investigar. Y me gustaría, Pedro, que hecha esta exposición que nos ha hecho nuestro querido David, más o menos, porque tú lo has vivido todo, yo contigo has sido la persona con la que más he investigado en Belmez, hemos hecho muchos kilómetros, lo sabes, nos hemos corrido muchísimas satisfacciones y con ellas me quedo, indudablemente, aun con lo difícil que ha sido para todos nosotros ver el fenómeno de Belmez, porque no es un fenómeno sencillo, ¿no? Pero me gustaría, no sé, que expusieses más o menos tu punto de vista, ya que David ha abierto un poco lo que es el proyecto Génesis, que para mí es uno de los puntos claves de la piedra angular que tenemos, ¿no? Teniendo claro dos divisiones importantes, ¿no? Lo que es la casa natal de María Gómez Cámara, en la que tú y yo tuvimos la oportunidad de ver cosas extraordinarias, y esto lo sabemos tú y yo solo. Yo creo que nadie lo sabe, pese a que lo haya publicado todo el mundo y que esté por ahí, se hayan hecho programas de televisión, pues incluso como el de Hora Cero en Radio Televisión Española, que creo que ha sido el programa más impresionante, ¿no? Yo me gustaría conocer un poco cuál es tu posición, Pedro. Bueno, yo efectivamente, cuando yo llego a Belmez en el año 99, si no mal recuerdo, a mí lo que más me impacta nada más llegar es María, evidentemente. Cuando entro a la casa y empiezo a ver manchurrones que se asemejan a caras, una similitud bastante considerable. Objetivo, sí, sí. Pues entré hasta que llegué al sillón donde estaba la buena de María, intentando no pisarlas, porque de alguna forma yo iba con la mente abierta, pero también con una mente crítica, y aquello, la primera impresión que yo me llevé es que no estaba pintado. Yo siempre me he llevado muy bien con María, tú lo sabes. A ti te ha querido especialmente muchísimo. El factor humano para mí, yo siempre he sido una persona muy, muy, muy cercana a ese factor humano, ¿no? Lo he necesitado, el ser humano. Y dar humanidad y recibir humanidad para mí siempre ha sido muy, muy importante, ¿no? Por encima de todas las cosas. Entonces, vaya por delante mi agradecimiento, eso sí, porque sí que es cierto que aunque siempre llegábamos y había que hacer una especie de ritual, porque María llegábamos y decía, pero ya están aquí los científicos. ¿Para qué hacéis más fotos si tenéis un saco? No hagáis más fotos. Al final María sabía que teníamos que hacer más fotografías, porque teníamos que comprobar si había variantes de la última vez que habíamos estado a esa otra vez, ¿no? Y sí que es cierto que en algunas ocasiones y con determinadas personas pues hemos tenido momentos un poco extraños, pero no ha sido en el caso, evidentemente, por ejemplo, de Miguel, que al final siempre estaba presto a todo, el bueno de Miguel. María Jesús, que siempre con una sonrisa nos recibía y que
nos abría su casa, incluso la suya particular. Sí, sí. Y bueno, cuando vimos la gran envergadura del fenómeno de las caras, que efectivamente había pasado por una etapa fría en la que se había enfriado, y nunca mejor dicho, lo que era el efecto mediático de las caras. Pues cuando nosotros llegamos y vimos aquello, pues creímos que debíamos hacer un ejercicio de investigación para reabrir aquel caso porque lo merecía. Y afortunadamente, pues ese empeño que tuvimos, y eso hay que agradecérselo a la SEIP, ya no a nadie en particular, sino a la SEIP, el que se volviera a retomar el asunto de las caras y que fuera primera plana en muchos diarios, que fuera nuevamente el tema de conversación en las emisoras de radio, pues eso se lo debemos. A ver, no es que le debamos nada a la SEIP en ese sentido, pero sí es cierto que fue por ese empeño nuestro por lo que nuevamente el fenómeno estuvo en los medios, tanto para bien como para mal. Porque sí que es cierto que se hicieron muchos programas también a favor, pero nacieron otras muchas personalidades que lo pusieron en contra, como es normal. Esto hay que aceptarlo. Y bueno, pero nuestra búsqueda, que siempre ha sido así, hacia dónde podemos dirigir la investigación. Primero teníamos que saber qué eran las caras de Belmez, porque si son unas meras manchas, pero no son manchas de agentes pictóricos, tienen que ser manchas de humedad. Y si son manchas de humedad, ¿cómo es posible que se reorganicen de forma molecular para generar un rostro humano verdaderamente reconocible? Si tenemos toda esa información, pues tenemos que buscar cuál es hacia dónde debemos de dirigir nuestras miradas, nuestras experimentaciones. Y en base a eso, y es cierto que de forma un poco, ¿cómo decirla?, de forma sorpresiva, pues un día nos encontramos con una casa que llevábamos pues en mente visitar durante mucho tiempo y que no habíamos prestado la atención quizás que merecía. Y es cuando nosotros nos encontramos con la famosa segunda Casa de las Caras. Y aquí es donde viene pues el mayor conflicto que se creó en el tema de Belmez, ¿no? Porque sí que es cierto que, bueno, la Casa de las Caras ha sido siempre la única, la que estaba asentada en la calle Rodríguez Acosta, hoy María Gómez, pero sí que es cierto que en la calle Cervantes nace María y, por lo tanto, si llevamos toda la vida haciendo hincapié en que María es una persona especial, pues ¿por qué no había que prestarle atención al sitio donde ella había vivido durante tantos años, ¿no? Cuando nosotros descubrimos fortuitamente aquella casa, pues lógicamente cuando entramos a verla nos llevamos la desilusión de que el suelo no era de cemento, con lo cual no esperábamos encontrarnos caras. Pero en un rinconcito, en la parte superior, en la cuarta, había una lechada de cemento y era, pues no sé, como blanco y en botella. Es decir, pues aquí tenemos a la mujer especial de las caras, ha vivido en esta casa, tenemos un suelo de cemento, evidentemente había que buscar. Y bueno, pues ahí encontramos algunas muestras y algunas cositas que para nosotros fueron interesantes y que abrieron una nueva línea de investigación, no una nueva línea, sino una línea paralela de investigación a la que ya estábamos llevando a cabo y que no debíamos de menospreciar y que debíamos de observar. Y además teníamos un suelo prácticamente virgen, entre comillas, para de alguna forma experimentar con aquellas herramientas que nosotros habíamos dilucidado en la casa número 1, en la casa, digamos, original del fenómeno de Belmez. Por lo tanto, teníamos ahí dos casas en las que teníamos que estar barajando en las investigaciones como buenamente pudimos. ¿Cuál es el hándicap de toda esta historia? El hándicap de toda esta historia es que Belmez es el gran misterio y el gran fenómeno español. Si de la noche a la mañana unos investigadores que están en una casa
dejan de ir, entre comillas, a esa casa y se van a otra, pues hombre, los habitantes del pueblo no son tontos, incluso la gente que viene a ver el fenómeno y se encuentra con esto dice, algo pasa. Y evidentemente las experimentaciones que estábamos llevando a cabo, pues salieron a la luz. Tanto en secreto, es así, hay que decir que era en secreto, ¿te acuerdas, Pedro? Total, pero tanto es así que se presentó un periodista, que vamos a obviar de dónde venía, y dijo, mirad, o lo contáis vosotros o lo contamos nosotros. Así fue. Y claro, de contarlo tú sin saber exactamente cómo funciona a contarlo yo, que estaba metido en el ajo, pues evidentemente lo tuvimos que contar nosotros. Eso no sentó muy bien a mucha gente, porque además precipitó las conclusiones a las que nosotros podíamos ir llegando poco a poco y que todavía no eran certeras, porque necesitaban de más ensayos y necesitaba de más tiempo para corroborar lo que podía estar pasando en aquella casa. Sin embargo, pues eso, las directrices mediáticas de quienes tienen que hacer también su trabajo, pues hacen que, evidentemente, pues la casa 2 salte a la palestra y a partir de ahí, bueno, pues se hace una especie de jungla donde pues hasta cierto punto nosotros pudimos controlar el acceso a esa casa para que no se alterara el laboratorio de investigación que teníamos allí formado, pero hubo un momento en que eso ya fue imposible y al final pues todo el mundo tenía acceso a la casa y aquella casa, a pesar de ser una casa en la que yo personalmente contigo y con otras personas he vivido cosas que jamás voy a poder explicar y olvidar, sí que es cierto que al final se convirtió pues un poco en pues una sala de recreo de un montón de gente donde iban el grupito de jóvenes pues a poco más que a tomarse un vídeo y hacer una ouija. Y a mí eso es lo que, de todo el fenómeno, de todo lo que yo he visto y he vivido en Belmez a lo largo de todos estos años, eso es la parte más negativa que me llevo. Sí, totalmente. Porque sacrificar un lugar donde han ocurrido cosas que no te cuenta nadie, sino que tú vives en primera persona, y que ese lugar se tenga que sacrificar porque se está haciendo un mal uso de esas instalaciones, porque luego llegaron otros investigadores, que yo evidentemente no quiero hablar mal de nadie, ni claro, cada uno hace sus investigaciones como buenamente quiere y puede, pero sí que es cierto que fue en perjuicio de las investigaciones previas que nosotros habíamos empezado a realizar, con lo cual se perdió objetividad, se perdió el control de sala, se perdió absolutamente todo y nosotros tuvimos que deshacernos, lamentablemente, de un laboratorio fantástico donde teníamos alteraciones que yo no he vivido en ningún otro sitio de los que he investigado. Pedro, permíteme que sí. Fernando se tiene que marchar, pero quiero, a mí me gustaría ahondar un poquito en ese sector, ¿no? Porque hemos explicado lo que es el proyecto Génesis. Ahora daremos unas pinceladas, pero me gustaría darle paso a Fernando, que sí. En ese sitio que tú mismo acabas de exponer ahora y de colocar, yo creo que en la picota, vivimos cosas muy especiales, ¿vale? Como Fernando se tiene que marchar porque ya lo hemos tenido aquí mucho tiempo, llevamos aquí 2 horas y tal, a mí me gustaría, Fernando, que antes de marcharte, en estas experimentaciones que se ha quedado Pedro, sí. Pedro acaba de decir, allí vivimos cosas muy impresionantes, ¿vale? Ahora Pedro y yo las más o menos narraremos un poquito. Y, por supuesto, siempre hay que decir una cosa. Nosotros, cuando descubrimos esa casa, el Ayuntamiento de Belmez ya era consciente. Siempre que entrábamos en esa casa, ¿te acuerdas, Pedro? Realizábamos un acta firmada y sellada y que están todas depositadas en el registro del propio ayuntamiento para que quedase constancia a lo largo de la historia de todas las investigaciones y los fenómenos que se habían observado. Pero bueno, ahora vamos a entrar en ello, ¿no?
Y Fernando entra en un momento en el que, bueno, Fernando evidentemente ya era de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, formaba parte del Departamento de Analítica y sobre todo especializado en la biología, que es su campo profesional. Bueno, profesionalmente ahora es escritor, pero el campo profesional de carrera... Sí, por lo menos de formación. Sí, de formación, la licenciatura en biología, ¿no? Entonces, allí entra Fernando, entre muchas de las experimentaciones. ¿Recuerdas, Pedro, que en un momento dado tuvimos que levantar todo el suelo de la casa para poner un lechado de cemento? Gracias, y quiero dar gracias al ayuntamiento por toda su colaboración, en secretísimo, pero allí entra Fernando. Allí entra Fernando y bueno, pues empezamos a decir, vale, subdividimos todo con cuadrículas, todo el suelo debajo, no el de arriba. Y empezamos a realizar una de las experimentaciones que Fernando tenía en mente desde el punto de vista biológico, y era intentar descartar. Nosotros íbamos a contracorriente con lo que Pedro Fernández acaba de puntualizar. Estábamos en la picota, en el ojo del huracán. Bueno, más que en el ojo, en el borde, ¿no?, del ojo, donde ya nos afectaba todo, y que al salir a la luz todo esto, al venir medios de prensa de todo el mundo para recoger la noticia, que incluso hasta la revista Times se llegó a hacer eco del asunto, ¿no? Bueno, pues empezaron los detractores a decir que si es que las caras estaban pintadas con hongos, con mocos, que si eran hongos en formación, y bueno, empezamos a experimentar en función de todos los ataques que estábamos recibiendo. Y ahí entra Fernando con dos cosas. Algunos fenómenos paranormales que te ocurrieron, y sobre todo este experimento, que eran las cadenas de microorganismos que teníamos que comprobar que no se estaban produciendo. Y todo por un sobre de sopa. Bueno, es que eso tiene su explicación. Claro, claro. A ver, no, una de las cosas simpáticas que traía, bueno, mi participación en esta investigación, claro, yo era muy ignorante de todas las circunstancias que estaban concurriendo en ese momento, porque a pesar de ser parte de la SEIP, bueno, pues yo estaba lejos, estaba a otras cosas y no era consciente, pues, de esos periodistas, de esas miradas que podía haber ahí, ¿no? Entonces había un tema en concreto que era una de las muchas cosas que intrigaban en torno al fenómeno, y era cómo se formaban las caras, porque hemos hablado antes, pues eso, que si eran manchas de humedad, que si era otra cosa. Y en este caso se planteó que quizá pudieran ser hongos, quizá pudieran ser microorganismos del suelo los que estuvieran creciendo, pero claro, se planteaba pues que, si no recuerdo mal, en la casa original aparecían cerca de los fogones, cerca de la cocina. No sé si es así, Pedro. Sí, es así. Que era en el suelo, exactamente. Entonces pues, se decía, oye, quizá manchas del aceite de lo que está cayendo están manchando el suelo, y eso, pues, no te voy a decir que sea una pareidolia, sino que la propia mancha como tal parezca que toma una apariencia, sino que, oye, tal vez pues esos nutrientes están provocando un crecimiento desigual de microorganismos en el suelo. Bueno, lo que planteamos entonces fue algo muy, muy simpático. En la propia cocina de esta casa de la calle Cervantes, planteamos en el suelo que se había hecho ahí de cemento, pues establecer una serie de cuadrículas intentando, bueno, pues que fueran en conjunto un reparto homogéneo, para hacer un tipo de, una primera experiencia, ni siquiera un experimento, era una primera prueba a ver qué salía. Si eso, en caso de que hubiera salido algo positivo, pues nos hubiera dado pie a investigar aquello un poco más concienzudamente. Y consistía en mezclar, o sea, en mojar las diferentes cuadrículas con dos medios diferentes. Uno era simplemente agua, ¿de acuerdo?, para ver si con la humedad salía algún tipo de formación. Y el otro era un medio nutritivo, de lo que se llama medio nutritivo de alto espectro en laboratorio, que es cuando no sabes lo que tienes en un medio, en una muestra determinada, usas un medio muy rico en sustancias que pueda ser degradado por un amplio rango de microorganismos. Entonces, bueno, estos preparados se pueden hacer
hay de forma industrial, de forma de laboratorio, pero en su momento, en la universidad mismo, se comentaba que una de las cosas que se utilizaban en el laboratorio eran los sobres de sopa industrial para comer. Sopa Porque tenían, instantánea. sí, exactamente, sopa instantánea, porque tienen un montón de nutrientes diferentes y entonces, claro, te basta con que uno de ellos sea susceptible de ser digerido por la bacteria que tú estás buscando, pues para que pueda crecer allí. Eso se usa pues para que con esos medios de cultivo crece prácticamente todo, porque el que no se alimenta de una cosa degrada otra cosa contraria o otra cosa complementaria que está presente en la mezcla. Y además se daba la circunstancia de que, bueno, si yo planteaba un experimento, yo podía a lo mejor llevar algo de un laboratorio de la universidad o pedirlo. Claro, si yo vengo con algo que es muy, muy concreto, muy técnico, en el momento en que eso se termine, la persona que vaya a estar allí añadiendo el medio de cultivo a las parcelas del suelo no va a disponer de ese elemento, con lo cual, pues la investigación no tendría mucho sentido. Mientras que si era algo industrial que hemos comprado en el supermercado del pueblo, en el momento en que se acabe, dejamos la muestra de lo que es, se compra más, se prepara como lo hemos hecho hasta ese momento y se puede ir renovando el medio. Lo que planteamos era algo muy básico, era simplemente en la mitad de las parcelas distribuidas de una forma equitativa, poner simplemente agua y en la otra mitad poner agua con este medio de cultivo. Vemos que se ha ralentizado un poquito la comunicación. Sí, Fernando. O que hubiera en el suelo darnos... sí, estoy aquí. Sí, que es que de repente parece que la imagen va o viene, sí. Bueno, pues era o bien no haber visto una diferencia sustancial del agua al medio de cultivo, con lo cual la hipótesis queda abierta, o ver que efectivamente en las cuadrículas que estaban con ese medio de cultivo crecen más o aparecen más rasgos o más caras o más líneas o más manchas extrañas que en la que simplemente contiene agua. Si eso hubiera pasado, pues hubiéramos podido pensar que a lo mejor efectivamente estos rasgos se conformaban por afloramiento de microorganismos, de hongos o de cualquier cosa que todavía no estábamos en disposición de saber, pero que parecía que dependía o que se veía favorecido por lo orgánico, ¿no? Por un medio de cultivo. Y ese era el planteamiento. Ese era... Sí, perdón. No, sí. No, decía que ese era precisamente el planteamiento que se hizo y que, bueno, pues algunos detractores empezaron a decir que si es que la SEIP ahora afirma que las caras son hongos. No, yo creo que el experimento duró exactamente 24 horas o algo así. Correcto. Porque al día siguiente o 2 días más tarde alguien fue a la cocina, vio todo aquello y fregó el suelo. Entonces, claro, se mezcló todo y aquello, bueno, no tuvo, por lo menos por mi parte, no tuvo continuidad, ¿no? Se planteó el comienzo de la experiencia, se podía haber dado un cierto tiempo, claro, faltaba todo ese control que estáis comentando, ¿no? Es decir, si realmente pues hubiera habido ahí un acceso restringido, si nadie hubiera interactuado con la casa, bueno, pues se podría haber visto qué sucedía, ¿no? Pero ya os digo que a mí lo que me llegó fue que en cuanto nos fuimos de allí ese fin de semana, el lunes o el día que fuera, alguien recogió todo, fregó todo el suelo de la cocina y entonces pues todo se mezcló y no se pudo llegar a ningún tipo de observación. Ahí quedó. Desapareció. Hay que decir que cuando el fenómeno empezó a estudiarse, damos las gracias a la familia que nos dio las llaves de esa casa. De esa casa había 2 llaves. Una de ellas se guardaba secretamente en el hostal Casablanca, que era donde nosotros nos guardábamos, y desde aquí un cariñoso saludo a nuestro amigo Juan, ¿no? Y allí se guardaba secretamente, ¿vale? Y la otra la tenía yo en mi coche siempre, totalmente, ¿no? Para cuando íbamos allí a investigar. Pero había una tercera llave. Y esa tercera llave, por desgracia, no pudimos llegar a controlar y fue el motivo por el que
por el que en diciembre del 2004, si no recuerdo mal, pese a que nosotros seguimos investigando en esa casa durante mucho tiempo, y ahora Pedro y yo, bueno, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? En diciembre tuvimos que presentar un escrito al ayuntamiento donde ya comunicábamos que no podíamos garantizar que el suelo estuviese protegido. Nuestra investigación duró septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Duró realmente 5 meses que estuvo el fenómeno controlado hasta que se destapó, saltó a la palestra y, bueno, pues recuerdo un día en el que entraron, bueno, pues cientos o miles de personas, por desgracia, sencillamente como pisando todo ese suelo que para nosotros era nuestro laboratorio de estudio, ¿no? Pero bueno, Fernando, a mí me gustaría, y situándonos en el punto un poco más adelante de ese momento, donde seguimos las investigaciones en el sentido de lo paranormal, es decir, en el sentido de que en esa casa ocurrían cosas muy extrañas, ¿no? Saliéndonos de la metodología de investigación de las caras, que iba en paralelo. Sí. Entonces nosotros durante el día investigábamos las caras y durante la noche realizábamos experiencias, pues, de tipo de transcomunicación psíquica, de transcomunicación instrumental, de determinado tipo de longitudes de onda de frecuencias, en fin, con aparatos para ver si había una interacción entre la propia casa, ¿no? Yo recuerdo que a ti te ocurrió una cosa muy extraña y me gustaría que nos la contases. Bueno, a mí, a todos los que estábamos allí, yo era una persona, yo era un alma cándida y virginal a la que de repente David Sentinella mete en un coche y lleva, sorprendido que no haya tenido ninguna experiencia yo de esta clase, y me lleva pues yo pensaba que era aquello el set de rodaje pues de la película de la leyenda de la mansión del infierno o alguna de estas, porque me encuentro con un despliegue de la SEIP en todo su esplendor, con 2 equipos, si no recuerdo mal, de investigación, en el cual se llena la casa. Yo recuerdo que había sensores de movimiento, había 2 equipos en diferentes plantas de la casa, había una cámara de vídeo que estaba enfocando al pasillo de la entrada, si no recuerdo mal. Así es. Había grabadoras por todas las partes, grabadoras digitales, en las cuales podíamos ir escuchando posibles psicofonías que se producían. Había una persona que era una medium, si no recuerdo mal, una sensitiva, pero que era además alguien que no sé si lo sabía que lo era. Es decir, que cuando estaba ella pasaban más cosas, pero que no era alguien que fuera alguien bragado, sino yo recuerdo, si no me equivoco, que era una chica jovencita. Sí, y entonces, bueno, pues ahí nos juntamos todos. Entonces, a lo largo de una noche empiezan a pasar todo tipo de cosas. Yo recuerdo... Yo estaba sentado en torno a una mesa camilla en el comedor, en el salón de la planta baja. Estaba con los 2 Pedros, estaba con Ángel Briongos, si no me equivoco. Correcto. David Sentinella, no recuerdo quién más había 2 o 3 personas más. Luis Mariano, creo. Luis Mariano puede ser, pero en la planta de arriba no sé quién estaba, en el segundo. Sí, Guillermo Núñez. Guillermo, exactamente, Guillermo Núñez, el que mando un fortísimo abrazo desde aquí. Sí. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, empezábamos con las psicofonías. Las psicofonías normalmente se escuchan, pues de vez en cuando aparece una que se escucha sombríamente entre el sonido de una forma ininteligible. Allí en Belmez las psicofonías aquella noche se mandaban callar las unas a las otras para intervenir. Era como, o sea, se hacía una pregunta, se dejaba la grabadora puesta, se escuchaba un minuto de grabación y aparecían 1 o 2 o 3 voces que se callaban las unas a las otras para intentar que fuera ellas a las que se escuchaban. Los sensores de movimiento los teníamos puestos, unos que habías comprado tú, Pedro. Sí. Estaban puestos de manera secuencial, creo que empezaban en la cocina de abajo. Sí. O no, bajaban de la escalera. Había uno a pie de la escalera, otro delante de la puerta de la cocina y un tercero delante de la puerta de la habitación en la que nos encontrábamos. Eran 1, 2 y 3. Y se empezaban a activar
el 1, el 2, el 3, algo delante de la puerta, ¿no? Pero casi a capricho. Se iban activando de forma secuencial a petición, según se le hacía. Tuvimos 2 aportes, si no recuerdo mal, recogidos en la cámara de vídeo. Es decir, 2 monedas, si no recuerdo mal, que cayeron en el pasillo, delante de la puerta de entrada. Claro, yo viendo esto con más perspectiva hubiera continuado esa fase de experimentación todo el tiempo necesario porque eran monedas de curso corriente lo que caía de ahí. Entonces yo hubiera intentado que hubieran caído billetes, ¿no? Con el paso del tiempo. Después oímos en la planta de arriba, todos los que estábamos en ese salón, oímos carreras de pasos. Y dijiste, oye, Guillermo, al equipo de arriba, estaros quietos porque estáis estar sentados porque los pasos se están escuchando aquí abajo. ¿Qué pasos? Bueno, lo que estáis estáis caminando porque se está oyendo. Dice, no, aquí no se está moviendo nadie. Entonces descubrimos que había en esa planta, creo que Guillermo estaba no en la de arriba, sino otra por encima, y en esa planta intermedia había una carrera de pasos que escuchábamos con absoluta claridad todos los que estábamos allí dentro. Me contaron también, no estaba en aquella noche Lorenzo Fernández, pero me contaron que en la escalera que subía en esa casa a las plantas superiores también se escuchaban ocasionalmente pasos y que había habido una vez con Lorenzo, esto ya hablo de segunda mano y puedo estar confundido, que lo que pasaba es que él estaba subiendo y notaba como resonaban demasiado esos pasos. Entonces ponía un pie, ¡pum!, sonaba. Otro pie, ¡pum!, sonaba. Otro pie, ¡pum!, sonaba. Y el cuarto pie lo dejó en el aire e hizo ¡pum!. Sonó el paso mientras él dejó aposta el pie en el aire y, sin embargo, resonó como si algo estuviera subiendo los pasos con él, ¿no? Y luego, como todo esto ya se nos hacía poco, pues empezaron la parte de juerga auténtica y es cuando empezamos a tener no sé si un fenómeno poltergeist o algo así en esa casa, ¿no? En ese salón. En un momento dado empezó a bajar la temperatura, que ya era de por sí fría porque estábamos en mitad de invierno. Y yo recuerdo que la chica esta se puso en trance, si no recuerdo mal. Un chico que yo tenía a mi izquierda se desplazó pues como 1 metro hacia atrás en su silla. Estábamos en unas condiciones todos absolutamente cotidianas, es decir, estábamos pues, sentados en torno a una mesa camilla de esas de pueblo. A ver si retoma la comunicación. Sí. Pues sí, estos microcortes. He vuelto a aparecer. Vale, sí, ya está. La mesa camilla. Y estaba así este chico, estaba pues como todos, con los pies apoyados debajo del mantel, apoyados en la mesa camilla, y de repente se desplazó hacia atrás en su silla, pues como 1 metro, mientras me miraba espantado y estaba con los pies en alto, tal y como los tenía él apoyados en la silla, se desplazó hacia atrás, con silla y todo, y los pies estaban en la misma posición en la que los tenía apoyados, es decir, se fue para atrás movido, no se sabe por qué clase de fuerza. Algunos teníamos la sensación de que algo nos tocaba en el hombro, mirábamos, había ya ese mosqueo, ¿no? Y en un momento dado, los que teníamos las manos puestas, claro, ya empezamos con todo tipo de pruebas, ¿no? Aquello se sucedía una cosa a otra de una forma vertiginosa y yo creo que empezamos a intentar el fenómeno de la mesa parlante, ¿no? Poner las manos en torno o sobre la mesa y ver si aquello sucedía. Y efectivamente, en un momento dado, yo empiezo a notar un frío grande en las manos, siento como la sensación de que algo me aprieta encima de las uñas, es decir, como que se me aplasta un poco las uñas contra la mesa. Los demás están sintiendo algo parecido y la mesa empieza a levantar. Pero no empieza a levantar de forma que tambalea, sino que la mesa empieza a levantar pues durante 5 minutos de reloj, una cosa así, en la cual nos quedamos todos absolutamente espantados, ¿no? Porque aquello pues, iba a decir que se nos puso el pelo de punta, que más quisiera yo, pero realmente se nos erizó los pelos de los brazos, ¿no? Se nos puso la piel de gallina del asombro. Antes hablaban o nos preguntaban sobre el miedo, ¿no? El miedo en esa fase, claro, llegaba, pero como el tema duró varios minutos,
pues pasó la absoluta expectación. Estábamos todos muy excitados con aquello que estábamos viendo, porque la mesa efectivamente se levitó. Volvió a bajar, volvió a levitarse a los 10 minutos otra vez durante 5 o 6 minutos, y todos ya lo que hacíamos era poníamos los pies apoyados en la silla del que teníamos al lado y levantábamos un poco el mantelón de la mesa camilla, una mesa absolutamente corriente, para que viéramos todos asombrados y, como digo, muy excitados, que nadie estaba poniendo los pies debajo de la mesa intentando levantarla. Entonces era ya como un juego, es decir, todos con los pies apoyados en la silla del de al lado, las manos puestas encima de la mesa, y aquella mesa empezaba a levitarse durante un rato, casi hasta que nos aburríamos de aquello, porque una vez que pasa la sorpresa, pues ya poco más puede aportar, ¿no? No sé qué hubiera podido pasar más aquella noche. Entonces estuvimos disfrutando de aquel fenómeno tan espectacular, unido a todo lo que hemos comentado, a los pasos que se oían, a las psicofonías, a los aportes, a los sensores de movimiento que se iban activando casi a nuestro antojo. Hubo también un momento épico con Ángel Briongos en el cual resulta que las baterías de los walkie-talkies y demás, todo aquello empezaba a flaquear a una velocidad inmensa, y de repente pues un walkie-talkie, creo, que se había quedado sin batería, pues en uno de estos momentos álgidos empezó a vibrar encima de la mesa y empezó a moverse, claro, vibraba como en modo de llamada y se movía. Y entonces Ángel, claro, estábamos sin saber ya qué hacer, porque aquello nos sobrepasaba. Entonces, María había fallecido ya y todos pensamos, digo, oye, a ver si es la presencia de María que de alguna manera está interactuando o intentando comunicarse con nosotros. Entonces, cuando él ve que aquel aparato empieza a vibrar y a moverse por encima de la mesa, dice, María, ¿hacia dónde te diriges? ¿Sabes? Y claro, fue la carcajada general de todos, que estábamos con los nervios maravillados, a flor de piel con todo aquello, ¿no? Aquello fue épico, sí. Sí, bueno, fue épico. Aquello se dilata en el tiempo pues hasta las tantas de la madrugada, hasta que llega también el momento especial en que ya se da por terminada un poco esa experiencia, que yo no era consciente de que no era lo común, sino que aquello se había salido totalmente de los cauces habituales, ¿no? Había sido como una especie de orgía de lo paranormal, podríamos decir así, y con todo el espanto de todo aquello acumulado, empieza todo el equipo de la SEIP a recoger las cosas, y fue cuando me dan la noticia, ¿no? Se empieza a vaciar la casa de gente, se empieza todo el mundo a recoger sus cosas, guardan en los maleteros, se van al hostal, a Casa Blanca, y me comunican en ese momento que desgraciadamente hemos sido los últimos en llegar y que no quedan habitaciones en Casa Blanca y que me voy a tener que quedar a dormir en esa casa. Gentilmente, David Sentinella me acompaña. Y bueno, decir que dormimos sería ser muy optimista, ¿no? Lo que tenemos es una noche compartiendo lecho, vestidos, todo hay que decirlo, tapados con un par de mantas, abrigados porque hacía un frío que pelaba, y yo no quería abrir los ojos porque no quería imaginar qué clase de horrores estaría mirándome, ¿no? Si yo abría los ojos y veía lo que me estaba contemplando desde los rincones oscuros de la habitación. Así hasta que a la mañana siguiente, ya empieza a clarear, empieza a llegar el sol, y ya pues el sol, la luz trae la calma consigo, y yo por fin empiezo a dormir. Y de repente habíamos quedado, creo que Felisa era la persona que iba a traernos algo de desayuno. Felipa, eso, Felipa. Iba a traernos algo de desayuno a la casa. Y entonces, pues, es muy de mañana y se oye la puerta de entrada que se abre, pero se abre con un portazo inmenso. Es una puerta, no sé si era de metal. De metal, sí. Exactamente, era de metal, y sale ¡pam! Con un ruido tremendo que nos despierta como una campanada. Y ¡pum! ¡Plim! ¡Plam! ¡Pum! Unos pasos brutales hasta la cocina, ¡pam! La puerta de la cocina que se abre de otro portazo, ruido de armarios, plim, plan, cerrándose el cajón de las cucharas, todo aquello moviéndose, plim, plan. Yo espantado abriendo. David me miraba sin decir nada, con los ojos muy abiertos.
yo le digo, joder, que Felisa, coño, podía tener Felipa, ¿Felipa o Felisa? Felipa, perdona. Felipa podía tener un poco más de delicadeza, ¿no? Que mujer, que vigor por la mañana. Y David se callaba y me miraba, ¿no? Y aquello, ¡pum! ¡Pam! Los ruidos siguieron hasta que ¡pam! Se cerró la puerta de la cocina, los pasos muy desairados siguieron hasta la puerta, ¡pam! Se cerró con otro portazo inmenso la puerta de entrada y nos quedamos callados, ¿no? Dije yo, bueno, a ver, podemos seguir durmiendo un poco más, quizás, porque eran las 7 de la mañana. David dice, sí, aproveche y duerme un poco. Y bueno, nos dormimos y al rato, a las 2 horas o algo así, volvimos a oír abrir la puerta, pero esta vez con mucho más delicadeza, ¿no? La cerradura, abre, giran los goznes, unos pasos quedos que van hasta la cocina, el ruido de una bolsa de plástico que se deja en la cocina, pop, vuelven a cerrar, vuelven a salir los pasos procurando no hacer ruido, cierran la puerta de entrada y se marchan. Y me dice, me quedo mirando a David y me dice, esta es Felipa. Y digo, lo de antes, hice lo de antes, no. Y ahí se quedó la historia. Qué fuerte. Bueno, yo ya la conocía un poco, Fernando, que muchas gracias. Vamos un poquillo ya escasos de tiempo, estamos terminando, a las 2 queremos terminar. Me quedo hasta las 2. He podido... Te quedas, perfecto, perfecto. Sí, no te preocupes. Y bueno, yo antes de pasar con nuestro querido Antonio Díaz, me gustaría que Pedro Fernández también nos diera una pincelada. Tenemos poquito tiempo, Pedro, pero yo sé que tú eres bastante comedido en el tiempo y sé que lo sabes estructurar mucho y muy bien. Como reflexión a esta casa, que posiblemente no sea la última vez que hagamos algo para intentar contar, para intentar divulgar algo de esta casa. Tenemos el tema de las casas, de las caras, con el proyecto Génesis, que David Sentinella lo ha abordado muy bien. Y en esta casa, Pedro, yo sé que para ti fue un antes y un después. Lo sé porque yo tuve la oportunidad de estar contigo, tú y yo dormíamos en la misma cama. No lo cuentes todo. No, todo no lo voy a contar. Pero yo recuerdo un día, y esta es mi pequeña experiencia de un minuto, recuerdo un día en el que terminamos de investigar, recuerdo que nos íbamos cansados a dormir. Tú te acostabas en la parte izquierda, yo me acostaba en la parte derecha. Cuando mirábamos hacia arriba en la cama teníamos un Cristo que parecía caernos. Pero aquel día con el silencio sepulcral que tiene Belmez, que es precioso, es un silencio donde se puede oír todo. No teníamos gente a los lados, los edificios laterales. Recuerdo que aquel día tú estabas quitándote la ropa, yo también, estábamos tranquilos, no hablábamos porque estábamos muertos de cansancio y de repente, entre tu parte de la cama y la mía, era una cama grande, empezamos a escuchar voces, vocecillas, susurros en mitad de la cama. Claro, yo te miraba a ti, tú me mirabas a mí con eso de que se te cae la lengua como en los dibujos animados y yo te pregunto, ¿has dicho algo? Y me dices tú, ¿has sido tú? Ninguno de los dos habíamos hablado y en ese momento se abre la puerta del armario sola. ¿Qué pasa ahí, Pedro? Bueno, pues ahí es una de las veces que dices, ¿y aquí tengo que dormir yo ahora? Como cuando bajamos el colchón en la primera noche, ¿no? Que No, tuvimos que apartar todo para poner el colchón. Antes yo recuerdo, dicho Fernando... Perdóname, Pedro. Yo recuerdo una frase que le pregunto el primer día a Pedro. Pedro, ¿dónde vas a dormir tú? Y él me dice, donde duermas tú, evidentemente. ¿Te acuerdas? Es verdad, porque vamos a ver, nosotros nos reímos, incluso allí también nos reímos, pero sí que es cierto que el momento acongojo, por no cambiar la expresión, estaba constantemente, porque, vamos a ver, como decía Fernando antes sobre el tema del miedo, ¿no? Que siempre se pregunta mucho, pero ¿no os da miedo? Pues claro que da miedo. A ver, da miedo.
yo cuando me iba a mi casa no arrastraba nada a mi casa. No arrastraba nada, me refiero nada a que no tenía ningún tipo de temor, ni me ponía a pensar. Sí que le daba vueltas a lo que había vivido, pero no como para que me diera miedo, ¿no? Pero sí que es cierto que allí muchas de las cosas te provocaban miedo, pero por el propio sobresalto de que no te las esperabas. Entonces, es lógico que estuvieras con la oreja puesta en todo momento y ojo a visor, porque podía pasar cualquier cosa en cualquier momento. Cuanto más tranquilo estabas, pues ahí podías encontrarte el fenómeno, ¿no? Yo recuerdo que esa noche, lejos de pasar miedo, que también me reí muchísimo. Me reí muchísimo porque a ti también se te ocurrían algunas cosillas que decías, vamos a dejar la puerta abierta a ver si tenemos suerte y sube algún espectro por la escalera. Sí que me acuerdo. Y sí. yo decía, sí, solo ya me falta eso después del día que llevamos, que suba alguien por la escalera a mitad de noche. No, y ahora se recuerda, la verdad es que con mucha... Me hace gracia porque nosotros mismos, insisto, nos reíamos de la situación, pero sí eran cosas que caray, cuando estabas escuchando psicofonías que se producían allí, como decía Fernando, en otra ocasión cuando vino Miguel Blanco, que él mismo escuchó varias cosas y varios... la fría y gélida sensación que se producía allí, las bajadas de temperatura, los sensores comunicándose con nosotros. Es que diciendo, si estás ahí, activa el sensor y saltaba. Vale, si no es un error, vuelve a hacerlo y saltaba. Vale, confírmame que no es un error y volvía a saltar como diciendo, no seas cansino. Cuando te produce todo esto, pues evidentemente, claro, aquella casa se convierte en algo muy importante para ti porque no es algo que vayas viendo a diario, ¿no? Y al final, pues yo vuelvo a lo mismo. El sabor agridulce, la rabia que a mí me terminó de provocar todo esto, pues fue que terminara de la forma que terminó, ¿no? Vistiéndose todo de un halo fraudulento, cuando los fenómenos que vivimos allí y los descubrimientos que se hicieron desde el primer momento, pues estaban más que verificados, pues por lo menos por nosotros mismos, que somos los principales en saber que lo que está pasando es real y que no tenemos que decir lo contrario. Y al final, pues eso, te da un poquito de rabia de que no puedas seguir yendo a intentar pues seguir estableciendo una comunicación o una línea de experimentación para seguir aprendiendo de lo que has estado viendo allí y demás. Y bueno, pues por el resto, pues la casa, nosotros la bautizamos como la casa 1 y la casa 2. Cada una tiene su encanto, nunca mejor dicho. Evidentemente, la casa 1 siempre será la casa de las caras de Belmez. La casa 2 será la casa natal, donde vivimos experiencias mucho más impactantes que en la casa 1. De las caras. Sin embargo, pues evidentemente se ha manchado tanto esa otra casa que realmente poco queda, ¿no?, de lo que nosotros encontramos en su principio, y que además, como tú bien has dicho, tuvimos que meter un escrito en el ayuntamiento diciendo, miren ustedes, si a partir de esta fecha nosotros no nos hacemos responsables de lo que ocurra en esta casa, porque no tenemos el laboratorio, la propia casa en sí, controlada con unas llaves y sabiendo que somos nosotros los únicos los que accedemos a esta casa a experimentar. Y ese es el mal sabor quizás que me quede de esa casa, pero cuando tengo que contar, cuando me piden que cuente alguna historieta de miedo en una fogata de campamento, recurro a ello. Me parece muy bien, querido Pedro. Bueno, pues estamos finalizando y nada. A mí me gustaría darle las gracias a Antonio Díaz. Perdona por haberte tenido ahí tan callado,
pero es fundamental tu presencia, Antonio, sobre todo por esa parte del ayuntamiento que está siempre apoyando a todo, que está con ese centro de interpretación que indudablemente decimos a todo el mundo que está abierto para que podáis visitarlo, para que podáis estudiar el fenómeno con nosotros, con los investigadores. Nosotros tenemos allí una sala de investigación en el propio centro de interpretación gracias al ayuntamiento y a esa predisposición tan buena con la que se está haciendo todo. Don Antonio, que sabes que ha sido un verdadero placer contar contigo, recomendar a todos que estén ahí al loro, como se suele decir, para esa bienal que se va a hacer ahora con el tema del 50 aniversario de las caras de Belmez, y que sabes que te quiero un montón y que te envío un abrazo muy fuerte desde aquí. Pues agradeceros una vez más que este año el Congreso haya ido centrado sobre todo en las caras de Belmez. Nada, estamos aquí, estáis invitados, sabéis que tenéis las puertas abiertas siempre y os esperamos. Sabéis que el fenómeno sigue vivo, no como antes, pero que sigue estando ahí, por poquito que haya, sigue siendo algo muy grande. Correcto. Entonces, pues nada. Y hablaremos de eso en futuras sesiones. No, espero verte pronto por aquí. Y claro ya, que sí. Pues nada, que un placer y de verdad un fuerte abrazo para todos y me ha gustado mucho lo que estoy viendo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Siempre con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Bueno, espera, perdona. Sí. Lo último. Nada, se me ha olvidado antes, pero bueno, un pequeño recuerdo para Miguel Pereira, que sabéis que nos ha dejado hace poco, ¿vale? Por supuesto. Y nada, acordarnos un poquito de él porque ya sabes lo que él ha significado para las caras y las caras para él, ¿vale? Ha sido la segunda alma. La primera yo creo que fue María y la segunda alma fue Miguel. Y ahora, pues, Diego también y María Jesús, que han estado ahí, esa familia tan unida. Y desde aquí nuestro recuerdo más cariñoso hacia Miguel, que ya lo hemos hecho en persona con la familia, evidentemente, porque son muchos años ya y nos conocemos y les queremos muchísimo, ¿no? Y demás, ¿no? Y yo creo que este congreso también empezó a orientarse así con el fallecimiento de Miguel Pereira, que por desgracia, bueno, pues ya no está con nosotros, pero su espíritu seguro que nos acompaña. En fin, Antonio, que gracias, amigo, y nos vemos muy prontito. Nosotros. Sí, seguro. Muy pronto. Un fuerte abrazo. Abrazos, amigo, abrazos. Don Fernando, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Yo creo que existe todavía dentro de esa existencia. Ahí lo tenemos. Que ha sido un placer. Ha sido un placer tenerte. Por supuesto, que nos cuentes esas experiencias, darte las gracias y que seguiremos investigando, que lo sepas. Pues ha sido un placer, Pedro, ya lo sabes, y como siempre aquí en la SEIP, como en casa, y te agradezco mucho la oportunidad de crear, y también a nuestros compañeros de Sevilla, este entorno en el que, a pesar de las dificultades que todos conocemos, pues nos hayamos podido encontrar, aunque sea de manera virtual. Igual también a todas estas personas que están interviniendo en los comentarios y que están asistiendo y que nos están escuchando ahora. También pues quiero saludar al señor Antonio Díaz, a quien no he tenido todavía la ocasión de conocer en persona, y que espero, bueno, pues que, como tú dices, que continuemos investigando y pudiendo reunirnos todos físicamente allí en Belmez, que hace mucho tiempo que no piso. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti, querido. Un abrazo muy fuerte, besitos a la familia y seguimos en contacto. Y bueno, don Pedro Fernández, don Pedro J. Fernández. A mí no me gusta llamarte Pedro J. porque no. Eres mi Pedrito y ya está. Bueno, tengo otros que me dicen Pedro J. Calborota, o sea, no. Bueno, oye, tampoco digas eso, que si te oye Fernando, que te está oyendo, no va a opinar lo mismo. En fin, que Pedrito, que ha sido un verdadero placer volver a verte. Sabes que hablamos de vez en cuando nos deja el tiempo y el trabajo, pero que siempre estás dentro de mi corazón. Igualmente. Y por supuesto de mi mente, y eso es así. Que
que bueno, me parece que, no sé si habrá alguna pregunta, he visto ahí alguna de Cristian Morote que han pasado, lo digo porque no me dejes todavía, creo pues que... casi que no me va a dar 30 la vida segundos. para más, porque estoy con la batería que ya me está avisando que estoy... off. Es que me ha fallado el portátil que tengo aquí delante. Bueno, y lo estoy haciendo desde el móvil y ya... Bueno, pues no te preocupes. Vamos bueno, aquí está la pregunta. ¿Tenéis conocimiento del estado de la Casa de las Caras o existe algún fenómeno activo? Es de Cristian Morote. Vale, yo me quedo, respondo si quieres esta pregunta por tu parte. Muy bien. Porque sabes que estamos en comunicación constante en ese sentido. Perfecto. Y que te quiero mucho, que lo sepas. Igualmente. Vale, dale muchísimas gracias y un saludo a todos. Da besitos a María José de mi parte. De tu parte. ¿Vale? Gracias. Bueno, te quiero. Hasta luego. Cuídate mucho. Hasta pronto. Y bueno, pues yo creo que si ya José David Flores, no sé si andará por ahí muy lejos. Sé que nos hemos pasado unos minutillos, pero yo creo que vamos bien. Estoy aquí, Pedro, estoy aquí siguiendo esta mesa redonda fantástica que has presentado. Perfecto, pues me alegra mucho. Cristian Morote nos pregunta, ¿tenéis conocimiento del estado de las caras y las casas en la actualidad? Sí. Las casas están abiertas para poder ser visitadas. Nosotros hace muchísimos años que ya no acudimos a la segunda casa, porque realmente, bueno, pues para nosotros fue una época, evidentemente esa casa seguirá teniendo ese espíritu que tiene o lo que quiera que sea que esté allí, seguro que sí. Creo que hay ahora un grupo de investigación que está yendo paulatinamente al lugar y bueno, pues bien, ¿no? Fantástico. Pero por eso no podemos opinar en ese sentido porque no conocemos el estado de esa casa en función a los fenómenos que se puedan producir. La casa actual sigue... María Jesús creo que sigue abriéndola, está Diego, están también los familiares de los hijastros de María, ¿vale? Que también están allí, evidentemente, y que se sigue pudiendo visitar. El fenómeno todavía está allí, lo que quiera que sea. Decir que el fenómeno de Belmez es un fenómeno que ha acabado con la muerte de María, con la muerte de Miguel. Bueno, demostramos que con la muerte de María el fenómeno seguía siendo activo. Menos potente, sí, pero sigue siendo activo. Por otro lado, observamos en las últimas investigaciones, hace un poco de tiempo, donde fuimos realizando un seguimiento de puntos de eclosión de caras. Si le echáis un vistazo al canal mío, a Aventura al Misterio, veréis un vídeo de Belmez dedicado a este fenómeno, en el cual se puede observar la evolución y una cosa para mí muy importante, que sé que Miguel Pereira, allá donde quiera que esté, sé que estará orgulloso de que lo diga, y es que las caras de Belmez todavía siguen activas. Se pueden ver, se pueden observar, no igual que antes, pero es que están apareciendo nuevos puntos y nuevas características que espero que sea fruto de futuras conferencias. Miguel Alcaraz nos dice, algunos investigadores podemos influir en el lugar para que se den algunos fenómenos paranormales. Por supuesto, Miguel. De hecho, el alimento de las caras son las visitas. Y esto es lo que demostró el proyecto Génesis que David Sentinella nos ha explicado un poco antes, en el cual el factor psíquico alimenta el fenómeno. Lo que quiera que sea, tiene tres factores fundamentales. El agua, es decir, la humedad, el suelo, que es la pizarra, y la propia humedad, que es la tinta con la que se dibujan esas caras, dibujan, entre comillas, por favor, no penséis mal, y luego el bolígrafo. En ese caso, cuando vivía María, ese bolígrafo era María. Esa tiza era María. Cuando María ya no está, ese bolígrafo, que es el medio, el vehículo por el que se manifiesta el fenómeno, indudablemente tiene que partir de algún lugar. Y ese lugar, no hay lugar a dudas que se trata
de los propios investigadores e incluso de los propios visitantes. Yo sé que hay personas como Rosario, que le envío un beso muy fuerte desde aquí, que está en Belmez y que siguen el fenómeno de cerca y que es una persona muy importante hoy en día de conexión con el fenómeno y con la evolución del fenómeno, que se encarga de que ese fenómeno no decaiga, ¿no? María Jesús, que es la persona que cuida las caras, los familiares que también están allí, ¿no? Diego, que también está allí, el hijo o el único hijo carnal de María, que le envío un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿no? Pero el factor psíquico se alimenta de nosotros, Miguel, y esto es así. Yo creo que ya está, David. Sí, yo creo que con esto, bueno, ahí John Paranormal ha mandado aquí una la última llegada que hemos tenido, Sí. Que dice que para investigarla, no solo visitarla, hay que pedir permiso al ayuntamiento, supongo, ¿no? No, para investigar las caras solamente tienes que ir hasta la casa y, bueno, pues en el vídeo mío en Aventura al Misterio se ve el teléfono por si queréis contactar. Ahí podéis llamar para ver si el día que vayáis a ir está abierta o no. En el mismo ayuntamiento también os pueden facilitar el teléfono y toda la información para que lo veáis. Hay un centro de interpretación, ahí sí que podéis ir todos los días, quiero decir, aquello está abierto evidentemente, y hay un pequeño museo, el cual yo creo que modificaría ciertas cosas, pero bueno, estas cosas se harán con el tiempo, ¿no? Y para investigarlas, lógicamente hay que pedir permiso a la familia. Una cosa es ir a visitarlas y otra es ir a investigarlas, ¿no? Hoy en día no se están concediendo permisos de investigación como el que nosotros siempre hemos tenido, ¿no? Recuerdo a María, ¿no? A María que decía a su hijo Miguel, Miguel, y a Diego, que a este hombre, dirigiéndose a mí, nunca se le cierre la puerta de mi casa. Nosotros nunca hemos querido abusar de ese fenómeno, de esas palabras, y siempre hemos pedido permiso, hemos esperado que las cosas fuesen correctamente. Antes Pedro Fernández nos lo estaba comentando, ¿no? Pero siempre lo hemos hecho con respeto, con ética y siempre pidiendo permiso para todo. Pues, Pedro, agradecerte nuevamente que hayas hecho de moderador en esta mesa redonda. Te voy a pedir que no te desconectes porque va a realizar la despedida ahora nuestro compañero Fran Abad de lo que es el Congreso y a continuación pues despediremos tanto nuestro compañero y amigo Alfonso Neto, que ya lo tenemos por ahí, como tú y yo pues despediremos lo que es este Congreso y invitar ya, desde ya, a todos nuestros amigos que han seguido este Congreso a lo largo de estos 3 días, pues para el año que viene, Dios mediante, si es posible, pues que lo hagamos presencial, allá donde sea. Da igual si es Villalba, si es Sevilla, como si es la otra punta de Andalucía. El caso es que podamos vernos y podamos abrazarnos por fin. Claro que sí. Pues damos paso a Fran Naval para que realice esta despedida del 5º Congreso Internacional de Parapsicología, Ruta a lo Desconocido.